consejo de Dios. Y vamos en esta noche a considerar algunos versículos de las Sagradas Escrituras. Apenas son 3. En el libro de Mateo, vamos a abrir lo que dice Mateo, vamos a abrir la Biblia, Mateo capítulo 9, el versículo 11 al 13. Mateo capítulo 9, versículo 11 al 13. Dice la bendita palabra del Señor así. Gloria a Dios. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, yo en verdad te alabo de todo corazón y te doy las gracias por permitirme una vez más el estar predicando y enseñando tu palabra a través de las redes sociales. Dios mío, te pido de que tú me ayudes, que tú me des sabiduría, que tú me des inteligencia y que tu Espíritu Santo sea quien tome control de mis labios, sea quien tome control de mi vida. Úsame, Padre, para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Señor, en tu mano me pongo. Sí, Padre, gracias te doy. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, he considerado 3 versículos de las Sagradas Escrituras, exactamente en el libro de Mateo, el capítulo 9, el versículo 11 al 13. Y donde voy a tratar de desarrollar y de exponer un mensaje titulado El Gran Médico. Y acá nos vamos a dar cuenta, hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo, luego de haber curado a muchos enfermos, porque precisamente Él vino a cumplir esa misión, de sanar, de curar, de liberar, de devolver la vista a los ciegos y hacer muchas maravillas, muchos milagros. Yo creo de que todo esto estaba ya profetizado aún del Antiguo Testamento. Jesucristo sabía perfectamente a lo que su Padre Dios lo había encomendado. Y acá nos vamos a dar cuenta, alabado sea el nombre del Señor, cómo Él, luego de haber sanado, hermano, a muchos en Capernaum. Y sabemos que cuando Dios hace algo, cuando Dios se glorifica en una persona, de repente una persona que ha estado por muchos años enfermo, o quién sabe, esclavizado en algún pecado, llámese las drogas, el alcohol, el homosexualismo, el lesbianismo, o en el adulterio, la fornicación, quién sabe, ha practicado diversos tipos de pecados. Pero sin embargo, hoy en día, hermano, al recibir a Jesús en su corazón, luego del arrepentimiento, entonces se va a ver un cambio, una transformación. Y hay personas que en vez de alegrarse, en vez de gozarse, hay personas que se molestan, se irritan. El diablo, hermano, los usa. Y acá nos vamos a dar cuenta cómo, hermano, los fariseos estaban molestos con Jesús. ¿Y por qué estaban molestos, hermano? Porque Jesucristo aceptaba a los pecadores. Porque Jesucristo, hermano, era un personaje particularmente muy diferente a los fariseos de aquellos tiempos, a los religiosos. Era muy diferente. Jesucristo siempre mostraba una actitud de humildad. Jesucristo, hermano, tenía empatía por las personas, no importando si eran pecadores o no. Él no hacía acepción de personas. Él siempre se juntaba incluso a comer con los pecadores. Y eso le causaba ciertas molestias a los fariseos. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo que Jesucristo
había sanado a muchos. Estaban muy molestos. Yo creo, hermano, de que la envidia, los celos que había en aquellos tiempos en estos hombres religiosos, hacían de que ellos se irritaban, hermanos. Se irritaban. Y lamentablemente, eso suele pasar también en el corazón de mucha gente. Hay gente que cuando ve que tú haces algo bueno, hay gente de repente cuando tú estás siendo prosperado, sobre todo con un negocio lícito, o sea, legal, eres una persona generosa, transparente, la gente muchas veces te va a odiar. Tiene envidia, tiene celos, porque tal vez tú de repente estás obteniendo muchas aceptaciones, como que la gente empieza a acercarse a ti y tiene confianza en ti. Las personas empiezan, hermanos amados, a buscar de ti, quién sabe, algún consejo, algún favor. Y eso no le gustaba a los fariseos. Por eso hay gente que cree que porque pertenece a alguna organización evangélica o algún concilio, pero son cristianos nada más de labios, de apariencia nada más, pero en su corazón no hay sinceridad, en su corazón no hay transparencia, en su corazón, bendito sea el nombre del Señor, hay resentimiento. Yo he conocido gente así, que porque pertenece a alguna organización reconocida a nivel mundial, no se quieren juntar con iglesias pequeñas o congregaciones pequeñas. Los mira como personas raras, como bichos raros. Y se muestran a veces con actitudes de altivez, de soberbia y orgullo. Eso había en los fariseos de aquellos tiempos. Miren, los fariseos tenían muchas cosas materiales que le llevaban ventaja a Jesús. Por ejemplo, los fariseos tenían hermosas sinagogas o hermosos templos. Eran muy bien organizados como institución. Jesucristo, ¿dónde cree usted que Él realizó su ministerio? En las calles. Porque es en la calle donde hay necesidad. Allí, fuera del templo, es donde la gente se pierde. Es donde la gente necesita una palabra de consejo. Necesita una palabra de aliento. Una palabra de ánimo. Hoy en día, hermano, mientras que caminaba por acá, por mi pueblo de Culebras, me encontré con una persona que había perdido a sus seres más queridos acá en la zona de Culebras. La verdad, yo no podía ser ajeno al no acercarme a ella. No. De pronto Dios me llevó y empecé a decirle, ¿sabe qué? Mire, persona tal, por ética no voy a decir su nombre, tal vez mis palabras no puedan consolar tu corazón, porque soy un ser humano, pero hay un Dios que sí está dispuesto para consolarte. Así que quiero brindarte mi más sentido pésame y recuerda de que tus seres queridos hoy en día están descansando. Dale gracias a Dios, porque solamente Dios sabe por qué Él hace las cosas. Y me dijo, gracias, hermanito Emilio. Entonces, hermano, esas cualidades, esos valores son necesarios. Tener empatía por lo demás. Empatía quiere decir que tú sientas el mismo dolor, la misma angustia de lo que otra persona está sintiendo. Y eso lo tenía Jesús. Él se compadecía de las personas y comía con los pecadores, cosa que los fariseos no hacían eso. Un fariseo, hermano, amigo, era difícil que se acercase a un hombre enfermo. No. Pero Jesucristo se lo hacía. Y ellos, hermanos, estaban muy enojados, muy molestos con Jesús, porque Él aceptaba a los
pecadores. Y el Señor le dijo claramente a los fariseos: alabado sea el nombre del Señor. El versículo 11, Mateo 9:11 dice así: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Jesús comía con los publicanos y pecadores. Comía. Alabado sea el nombre del Señor. Y estos criticones estaban allí. Y no eran tan valientes en acercarse y decirle a Jesucristo directamente, como se dice, en su cara, no. Sino que usaban a sus discípulos como que queriendo contaminar el corazón de los discípulos. Estos, sin temor alguno, empezaron a murmurar de Jesús. Eso pasa cuando una persona no tiene el temor de Dios en su corazón. Murmuran de los siervos de Dios, critican de las obras sociales, espirituales, que hace a veces un hombre de Dios. Y a esta gente no les importa, empiezan a murmurar, empiezan a criticar. Como alguien dijo por ahí, no hacen nada y no dejan hacer nada. Son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer. Y ellos, hermano, llamaron a su discípulo y le dijo: ¿cómo es posible? No puede ser que su maestro coma con los publicanos y pecadores. Y acá vemos claramente las palabras sabias de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 9:12. Dice: al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Alabado sea el nombre del Señor. Es lógico. Cuando una persona va a un hospital, cuando se siente mal, tiene alguna dolencia, tiene algún malestar, porque está enfermo. Y esa persona, ¿qué hace? Se va a un médico. Pero un sano no, pues. Si una persona está gozando de buena salud, ¿para qué va a ir un médico? Está sano. Los enfermos tienen necesidad de médico. La pregunta es, en estos tiempos, ¿quién está enfermo? ¿O quién es un enfermo? La enfermedad no solamente es física, sino también es emocional y espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Hay mucha gente que pueden estar sanos físicamente, pero si una persona practica el pecado, está enfermo espiritualmente. Sea fariseo, sea publicano, sea pecador, están enfermos. Si los fariseos, hermanos, consideraban, gloria a Jesús, a los publicanos pecadores, ellos también eran pecadores. ¿Sabe por qué? Porque estaban murmurando, estaban criticando. Y la murmuración, el chisme, es pecado ante la presencia del Señor. Entonces, hermano, ¿quién está enfermo? El pecador. Sea fariseo, sea publicano, en estos tiempos, por ejemplo, ¿no? Sea católico, sea perteneciente a alguna organización. Podrá ser hasta un miembro activo. Pero si en su corazón tiene raíces de amargura, tiene raíces de resentimiento, de venganza, de repente todavía está practicando pecados ocultos, guarda en su corazón cosas malas. De repente no quiere perdonar a algún familiar de que le hizo mucho daño cuando estaba pequeño o cuando estaba adolescente. Entonces, si usted tiene esas cosas, usted está enfermo. Está lleno de amargura, de resentimiento. Y por ende es un pecador. Y entonces Jesucristo para eso vino. Él vino para curar los enfermos, no los
sanos. Él es el gran médico. La enfermedad, hermanos amados, que es un tipo de pecado, se manifiesta desde hace miles de años. Y este pecado es una molestia crónica. El pecado es hereditario, la cual, hermano, nadie consigue protegerse. ¿Y dónde se originó el pecado? Aquí en la tierra, en el huerto del Edén. Y desde entonces, todos los hombres, hermano, han pecado. Entonces, todos los hombres están enfermos espiritualmente. La Biblia dice que así como el pecado entró por un hombre y la salvación por un hombre, así también el pecado pasó a todos los hombres. El hombre es un pecador desde el momento que sale del vientre de su madre, porque ahí está la simiente. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nadie puede decirme, hermano Emilio, yo no soy un pecador. No. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Estas enfermedades o pecados pueden ser visibles, pueden ser ocultos. Sí, hermano, Dios conoce nuestros corazones. Vayamos a ver un ejemplo, hermano, de pecado visible, por ejemplo, ¿no? Pueden verse tales como las pasiones de la carne, la ira, la avaricia, la soberbia. Esos son pecados, gloria a Jesús, visibles. Y por ende, si usted lo practica, está enfermo. ¿Y cuáles serán esos pecados ocultos o enfermedad ocultas? Vayamos a lo que dice el libro de Isaías. Gloria a Dios. Isaías, el capítulo 1. Vamos a ver lo que dice Isaías, el capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Acá hay una pregunta que Dios hace. Si usted tiene su Biblia, puede constatar que acá hay una pregunta. Capítulo 1 de Isaías, versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. De la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿A quién Dios le dice esto? Al pueblo de Israel. Israel, hermanos, como usted lo sabe, y en muchas oportunidades he enseñado la manera como Israel le dio la espalda a Dios. Porque ellos, a pesar que tenían la palabra de Dios, a pesar que tenían el conocimiento, tenían normas, estatutos, mandamientos, Dios nunca dejó a su pueblo Israel. Siempre Dios levantaba profetas, hombres de Dios, para que le amonestaran al pueblo de Israel, para que llevase un mensaje de juicio, un mensaje de restauración, de consolación. Nunca jamás Dios abandonó a su pueblo, a no ser por causa de su pecado. Y muchas veces Dios permitía, hermano, que Israel fuese golpeada, incluso sea atribulada por otras naciones. Precisamente Israel fue llevado cautivo por los asirios y también Judá por Nabucodonosor, el imperio babilónico. ¿Y por qué causa? Porque se rebelaron contra Dios. Ellos no querían renunciar a los pecados ocultos que tenían. Sí, hermanos. Por eso es muy peligroso guardar cosas en el corazón. Y acá, como Dios conoce los corazones de las personas, Dios conoce su levantar, la manera como usted se conduce, lo que usted piensa, lo que usted habla, lo que usted oye, lo que usted toque, lo que usted huele. Todo eso Dios lo conoce. Y tenemos que tener bastante cuidado, porque una de las cosas que Dios quiere, hermano, es que nosotros no caigamos en la mentira de Satanás,
El apóstol Pedro dijo claramente a la iglesia que se encontraba dispersa en aquellos tiempos, en Asia Menor. Le dice claramente, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Siempre Satanás está al acecho, está a la expectativa. Si alguien por ahí se debilita, si alguien de pronto se descuida espiritualmente, y el enemigo por ahí, hermano, comienza a ganar ventaja y lo va a destruir. El hombre, hermano, cuando pierde la comunión con Dios, el hombre cuando deja de orar, cuando el hombre deja de escuchar la palabra bendita del Señor, su corazón se carga de cosas negativas, se carga de cosas malas, se carga, hermanos, de pecado, de inmoralidad. Mire, no me toca a mí juzgar, pero una de las cosas que Dios nos ha mostrado a la luz de la palabra, que muchos hombres de Dios que fueron fieles en un inicio al Señor, pero sin embargo luego se descuidaron espiritualmente, hicieron y cometieron pecados vergonzosos. Y Dios tuvo que castigarlo, porque Dios castiga. Uno de ellos, por ejemplo, fue Saúl, el rey Saúl. Fue desechado por Dios. ¿Sabe por qué? Por causa de su desobediencia. Salomón fue otro. La apostasía de Salomón fue tan grave para Dios. Salomón, hermano, fue advertido por su padre David. Ten cuidado, le dijo David, cómo tú te vas a conducir. Recuerde de que si tú te alejas de Dios, Dios te va a dejar. Y te caerán muchas calamidades. Pero aún así, hermanos, Salomón desobedeció a Dios. De tal manera que fue el hombre más, ¿qué le digo? Adúltero, si se puede decir así. Fue el hombre más promiscuo de aquella época. Hermano, tuvo más de 1000 mujeres, 700 mujeres reinas, y 300 concubinas. Imagínese, Salomoncito. Y lamentablemente eso suele pasar cuando el hombre se carga de cosas. Porque la Biblia dice que las mujeres desviaron el corazón de Salomón y todas las cosas que hizo. Por eso tenemos que tener bastante cuidado con estos pecados ocultos, que es una enfermedad espiritual. Pero precisamente para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no vino a condenar este mundo. Una de las cosas que he podido conocer, hermanos, amigos, a la luz de la palabra, Jesucristo no vino a condenar a este mundo. Jesucristo vino a salvarlo. Pero ¿cuándo el hombre se condena? ¿Sabe cuándo? Cuando el hombre rechaza el evangelio. Si alguien rechaza esta palabra, si alguien no quiere aceptar, recibir el evangelio, la Biblia dice que ya ha sido condenado. Como alguien dijo por ahí, solo el hombre se pone la soga al cuello, sin que nadie le ayude, solo. Entonces, cuando el hombre rechaza el evangelio, es un suicida espiritual. Por eso es muy importante que cuando uno oye la palabra, hay que recibirla. Vamos a ver, el libro de Juan, gloria a Jesús, el capítulo 3, versículo 16, dice así. Juan capítulo 3, el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. De ninguna manera, hermano. O sea, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sigue diciendo Juan 3:18, el que en él cree, o sea, aquel que cree en el Señor, no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se da cuenta, el hombre cuando no cree en el Evangelio, cuando rechaza el Evangelio, ya ha sido condenado. Durante los años que vengo predicando el Evangelio, queridos hermanos, la gran excusa de muchos hombres y mujeres, por cierto, también, es la siguiente. Muchos me han dicho, hermano Emilio, mire, a mí cuánto me gustaría entrar al camino del Señor. Pero si voy a entrar, me van a prohibir esto o aquello o el otro. Por eso no, mejor no entro. Y no es una buena excusa. Otros, ¿sabe por qué no entran al camino del Señor? O no quieren aceptar a Jesucristo, porque no quieren dejar de hacer lo malo. Por eso la Biblia dice, y esta es la condenación. 3:19 de Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz, o sea Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así es el hombre. ¿Por qué no viene a la luz? ¿Por qué no viene al camino del Señor? ¿Sabe por qué? Porque al venir al camino del Señor, a medida, hermano, que va a escuchar la palabra de Dios, esta palabra cumple una función muy importante. La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios nos endereza. La palabra de Dios nos hace ver nuestra condición, cómo estamos delante de Él. Por eso la palabra de Dios es muy importante que día a día uno la lea. Y no solamente leerla, sino aplicarla en nuestras vidas. Entonces, por ese tipo de personas vino Jesús. Por los pecadores. Todo aquel que practica el pecado está enfermo. Y por cierto, necesita un médico. ¿Y quién puede sanar al hombre de esa enfermedad espiritual? ¿Podrá ser un psiquiatra? ¿Podrá ser el mejor cirujano del mundo? De ninguna manera. No puede ser ningún especialista, con el mayor respeto que se merecen muchos profesionales, sean psicólogos, sean psiquiatras, sean médicos de prestigio. Ellos no pueden curar la enfermedad espiritual o pecado. El único que puede curar de esa enfermedad que se llama pecado es el médico. El gran médico se llama Jesús. Solo Él puede sanar el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo, hermanos, es el médico de los médicos. Jesucristo es el único que nos puede perdonar. Él nos puede sanar. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué medicina Jesucristo va a usar, hermano, para sanar al hombre de su enfermedad espiritual, que es el pecado? Ya les he dicho hace algún momento. ¿Sabe lo que va a usar? Es la palabra de Dios. Vayamos a lo que dice el libro de los Salmos. Vamos a ayudarnos acá con una tablet. La luz está un poquito baja. Vamos a ver. Salmos. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 107. A ver, ¿qué dice Salmo 107? El versículo, gloria sea el nombre del Señor. Versículo 20. Salmo 107, versículo 20, dice así: envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. ¿Se da cuenta? Dios envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Ahora, la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Por eso que mientras que estemos acá en la tierra, Dios, hermano, nos da la oportunidad de que nosotros podamos escuchar la bendita palabra, porque vendrá día
donde esta palabra ya no existirá más en la tierra. Las cosas que estamos viviendo prácticamente como en el tiempo de Noé, como en el tiempo antidiluviano. Recuerde de que Dios levantó un pregonero de justicia. ¿Quién fue? Noé. Fue el único que halló gracia ante los ojos de Dios, ante una generación mala y perversa. Después, hermano, todos los hombres eran malos, perversos, egoístas, miserables. En el tiempo de Noé, hermano, había un caos tremendo, un caos religioso, un caos político, lo mismo que estamos viviendo en estos tiempos. Se puede decir que hay una similitud, hay una comparación. En la generación de Noé con la de estos tiempos. Y Jesucristo dijo que una de las señales antes de su venida, dice que la gente vivirá como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y le decía, hermano, Dios, a pesar de que el hombre no se merecía ser salvo, Dios le dijo a Noé, tienes que decirle que va a venir un juicio, que va a venir un diluvio, y que si alguno quiere ser salvo, simplemente tiene que entrar al arca, nada más. Pero la gente no. La gente se burlaba de Noé, lo tildaban de loco, de fanático. Se burlaban, hermano, de Noé. ¿Cómo es eso que va a venir un diluvio si nunca había llovido la tierra hasta ese entonces, hermano? Nunca. Y eso de que cuando Noé decía va a venir un diluvio, para aquellos hombres era poco creíble. Pero en verdad, si Dios le había dicho a Noé, en estos tiempos nosotros seguimos predicando el evangelio. Hay gente que se burla, hay gente que no quiere saber nada del evangelio. Y si alguien, hermano, quiere aceptar a Jesucristo, lo acondiciona a Jesús. Le dice, bueno, Señor, ¿sabe qué? Está bien, yo te voy a servir, pero con esta condición. Yo no quiero dejar tal cosa, yo no quiero practicar tal cosa o dejar de practicar tal cosa, etcétera, etcétera. Y no es así. De momento que uno viene a Cristo, usted no tiene por qué cuestionarle a Dios o intimidarlo a Dios. No. Ahora Dios nos manda y nos enseña que tenemos que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Él, no nuestra propia voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros seguimos predicando. Hay gente que no quiere aceptar. Hay gente que se burla. Hay gente que dice eso de que Jesucristo va a venir por segunda vez. Es mentira, nunca viene. En el tiempo también de Noé le decía lo mismo. Mira, Noé, ya pasaron 80 años. Noé, ya pasaron 90 años. Total, ¿cuándo va a llover? ¿Cuándo va a venir el diluvio? Pero ¿sabe qué? Lo que no sabía la gente en aquellos tiempos, y como también en estos tiempos, que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor, dijo Pedro, no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos los hombres, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la gente no quiere, hermano. La gente no quiere arrepentirse. La gente no quiere dejar su pecado, a pesar de que se está predicando el evangelio. Por ejemplo, en esta noche que estoy haciendo, estoy predicando el evangelio. Y la gente no quiere. La gente, hermano, no quiere oír la palabra. Algunos dirán, ¿otra vez el hermano Emilio? Sí, otra vez. ¿Sabe por qué? Porque Dios te da la oportunidad para que en el día del juicio tú no puedas justificarte o excusarte delante de Dios. Tú no le vas a decir, Señor, a mí nunca me hablaron, a mí nunca me predicaron. Dios te hará recordar, porque todas las obras, sean buenas o sean malas, Dios la tiene guardada y apuntada en un libro. Por eso, queridos hermanos, amigos, recuerde de que hay un médico que Él sí puede curar esa enfermedad espiritual que se llama pecado. ¿Y de qué manera, hermano? A través de su palabra. Dios cura a través de su palabra. Es el mejor medicamento. Vayamos a lo que dice el Salmos 119. Vamos a ver.
Salmos, el 119, el versículo, bendito sea el nombre del Señor, 49 y 50. A ver. Salmo 119, versículo 49 y 50 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El salmista, hermano, sabía perfectamente que la palabra de Dios para él era un consuelo en el día de la aflicción, en el día de la angustia. Esta palabra cura. Lo que cura también al hombre de su maldad, de su pecado, de esta enfermedad espiritual, es la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. La sangre de Cristo sana de toda enfermedad espiritual. Así que ya sabe, queridos hermanos, queridos amigos, el único que puede sanar tu corazón, tu alma, y te puede sanar de alguna enfermedad física, se llama el médico nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Simplemente, hermanos, creer a esta palabra. Nada más. Es cuestión de fe. Acá no es cuestión de que usted me diga: Señor, pero mira, ¿cuándo, Jesús? Yo te vengo pidiendo mucho tiempo y nada. No. A veces Dios no nos brinda lo que nosotros pedimos, porque quién sabe, no están en la voluntad perfecta de Él. Por eso en esta noche, queridos hermanos, Jesucristo muy sabiamente le respondió a los discípulos: los médicos están para los sanos y no para los enfermos. Los médicos están para los enfermos y no para los sanos. Y siguió Jesucristo diciendo, Mateo capítulo 9, versículo 12. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para eso vino Jesús. Para llamar a gente al arrepentimiento. Y lo mismo hizo Noé. Noé llamaba a un arrepentimiento: arrepiéntase y entren al arca. No entró ninguno. Solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Sus 3 nueras. 8 nomás se salvaron. Yo me imagino, hermanos, que cuando empezaron a caer las primeras gotas del diluvio, mucha gente recién en aquel momento empezó a creer, pero ya era demasiado. Yo creo, hermano, que la gente recién empezó a correr al arca. Pero ¿sabe qué? Esa arca o la puerta del arca fue cerrada por Dios. Y cuando Dios cierra una puerta, no hay hombre alguno quien la abra. Y cuando Dios abre una puerta, no hay quien la cierre. En ese caso, hermano, fue Dios mismo que cerró la puerta del arca. Queridos amigos, fue demasiado tarde. Pero Dios, antes de terminar un juicio, Dios le advierte al hombre. Dios le está dando la oportunidad. Porque tú no sabes cuándo te vas a morir. Usted, querido hermano, amigo, ¿sabe cuándo va a morir? ¿Sabe usted cuándo la muerte lo va a visitar? No sabe. Yo he conocido jóvenes que se han burlado de ancianos. Recuerdo muchos años atrás, hermano, yo me encontraba en Armey. Yo en ese tiempo era inconverso. Y unos jovencitos, hermano, cuando vieron un anciano, se burlaban y decían: no, ese viejito ya está más para la otra que para esta. Se burlaban. Y de pronto ese joven hermano vino un carro, lo atropelló y lo mató.
y el viejito lo cargó al joven. Es que la muerte es así. El viejito lo cargó llevándole a enterrar a aquel joven. La muerte es así. Cuando la muerte llega, llega. Usted se muere con COVID o sin COVID. Todos estamos en la mano de Dios. Hay mucha gente, hermano, que se ha protegido con exageración, por decir así. Se ha protegido de lo más máximo y me parece bien. Pero sin embargo, más de lo que se han protegido, se han enfermado. Y muchos han muerto. Así es, hermano. Cuando la muerte llega, llega. Pero Dios le da una oportunidad al hombre. Dios le dio una oportunidad a esa generación maligna y perversa en el tiempo de Noé. Y no quisieron obedecer. ¿Tú has pensado cuándo vas a morir? ¿Quién sabe esta noche? Y si tú te mueres estando enfermo espiritualmente, ya les he explicado la enfermedad del pecado. Si tú te mueres con esta enfermedad, ¿has pensado a dónde te vas a ir? Hay dos lugares, el cielo y el infierno. Hay un infierno que dejar y un cielo que ganar. Depende de usted. Usted me dirá, hermano Emilio, ¿pero usted cree que Dios me pueda sanar de esta enfermedad o de este pecado el cual yo practico? Sí. Si tú le confiesas tu pecado a Él. No tiene por qué confesar ese pecado a mi persona, no. O a algún hombre, no. Sino al Señor. Dios perdona. Llegará el tiempo donde ya no habrá oportunidad, hermanos. Porque recuerden que estamos en el tiempo de la gracia. Y la Biblia dice que tenemos que buscar a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino, deje el impío su pecado y vuélvase a Jehová. Que se vuelva a Dios, que Él es amplio en perdonar y tener misericordia. Jesucristo vino por usted y también vino por mí. Yo estaba enfermo en vuestros delitos y pecados. Pero un día alguien me habló del Evangelio. Entregué mi vida a Cristo y hoy en día le estoy sirviendo. Y si mañana, pasado mañana me muero, yo tengo esa plena convicción, esa seguridad que me voy con el Señor. Pero ¿qué de su vida? ¿Qué de su vida? Ya en el infierno ya no habrá oportunidad. Yo quiero presentarte en esta noche al médico de los médicos, nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde tú te encuentras, querido amigo, todos aquellos que van a ver este programa, esta enseñanza, este mensaje, yo le digo a usted, sí, a usted que me está viendo, a usted, amigo, amiga, usted que se ha apartado del camino del Señor, usted que está vacilando entre dos pensamientos, sí, a usted le digo, ¿quiere recibir a Jesús en su corazón? ¿Quiere hacerlo? No le estoy diciendo que se cambie de religión, no, porque Jesucristo no es religión, Jesucristo es vida y vida eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres tú la vida eterna? Repite conmigo esta oración. Hágalo de todo corazón y no hay duda que Dios lo va a perdonar. Dígale así a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche he escuchado tu palabra. Padre, he podido entender que yo estoy enfermo espiritualmente. Estoy en pecado, Padre. Pero gracias a ti que tú me hablas, yo te pido que me perdones. Perdóname de todos mis pecados, de todas mis maldades, de todas mis iniquidades. He cometido tantos pecados, he hecho tantas cosas malas. Así dile, amigo, amiga. He cometido muchos pecados, pero estoy aquí humillado, Padre, para pedirte que me perdones. Perdóname toda mancha, perdóname todo pecado.
Limpia mi corazón, mi vida, Padre. Ayúdame y enséñame a hacer tu voluntad. Sí, Padre, en esta noche. Yo te ruego por aquellas vidas, aquellos que van a recibir y aquellos que en este momento están recibiendo a Jesús en sus corazones. Yo te pido que tú los sigas fortaleciendo, que tú los sigas animando, Padre. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque sé que tú siempre me oyes. Yo te ruego por todos mis hermanos